Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Mi nombre es Giovanni Vergara. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP. Con respecto a este tema del curso Historia Crítica de la Colombia Contemporánea, me encuentro con Leimer Salcedo, vecino y residente del municipio de Tierra Alta y actor político en este municipio, para hacerle algunas preguntas. De antemano, Leimer, gracias por permitirme esta entrevista para hablar de un tema importante, teniendo en cuenta que en la historia del país ha habido eventos que han sido determinantes en la historia política y que han tenido trascendencia en la historia nacional. Y quiero que hablemos hoy acerca del Frente Nacional, un evento ocurrido por allá en los años de 1957. ¿Qué fue, Leimer, específicamente el Frente Nacional? Bueno, el Frente Nacional, vamos a la génesis del asunto, de esa guerra bipartidista que hubo en el país. En el año 1953, el general Rojas Pinilla, que era un tipo bastante letrado y educado a pesar de estar en la parte militar, que era ingeniero civil, pero entre otras cosas, ese escogido, él entró al palacio de un lado agarrado por el Partido Conservador y del otro lado agarrado por el Partido Liberal, que lo vieron como una garantía para que cesara esa violencia bipartidista que ya llevaba alrededor de 150.000 muertos en el país. Después de 4 años que el general Rojas Pinilla empieza a mostrar otra cara, como a independizar sus ideas y a decir: yo tengo mis propios amigos, me voy a desligar de todas las fuerzas políticas que me llevaron acá al poder. El Partido Conservador y el Partido Liberal hacen un pacto, lo firman en España, para básicamente repartirse el poder durante los próximos 16 años. Eso se convirtió en una dictadura disfrazada de pacto, porque entre otras cosas, 4 años le tocaba al uno, 4 años le tocaba al otro, se repartían los ministerios, los consejos, las gobernaciones, las asambleas, las gobernaciones y toda la burocracia que está. ¿Y por qué digo dictadura? Porque fue un pacto que excluyó a los otros movimientos que querían ser partícipes o crecer democráticamente. Y solamente se quedaron esos 2 partidos hasta el año 1974. Leimer, ¿cómo ocurrió ese hecho? Bueno, ese hecho lleva a que ellos, al ver que el general Rojas Pinilla estaba creciendo, ya la gente lo veía como un líder social a pesar de estar en la parte militar, vuelvo y repito, ellos decidieron hacerlo para garantizar una estancia de poder a futuro. Cuando digo una estancia de poder a futuro es que desafortunadamente eso se dio hasta el año, trascendió en el país, y hasta 2002, que el expresidente Uribe fue presidente, valga la redundancia, gobernaron en el Partido Conservador y el Partido Liberal, siendo el último el doctor Andrés Pastrana Borrero. Se establece que cuando Rojas Pinilla se va, él sale y se exilia, y años después viene a un juicio. Él se atreve a venir a un juicio, y de allí le quitan sus derechos políticos y crea la ANAPO. Ahora, tuvo cosas positivas. Por ejemplo, a partir de ese pacto, la mujer se le dio el derecho a votar. Aunque equivocadamente creen que fue el pacto, pero directamente quien lo instauró fue Rojas Pinilla en su gobierno. Pero el pacto entre los conservadores y los liberales reafirmó ese compromiso. Interesante. ¿Y cuál fue la importancia, Leimer, de este pacto nacional? Importancia para los que se lucraron en ese entonces, porque obviamente era una torta para unos cuantos. Importancia para la vida del país como tal, no. Para la historia sí, para la vida humana no, porque fue un pacto excluyente. Eso era un pacto de élite, y así lo demuestra la historia. La Iglesia Católica, algunos militares, todos se encargaron de incitar a que General Rojas Pinilla hacía un mal gobierno, pero para ellos volver al poder, ya, poder que traían antes de que Rojas Pinilla fuera presidente de la República. Y Pastrana, en ese entonces, papá del hoy expresidente, que hasta el día de hoy se tiene en la historia como el fraude electoral más grande de la historia del país. Las consecuencias, ¿qué consecuencias dejó este hecho histórico en el país? Las consecuencias es que todavía hay nietos de esos gobernándonos actualmente.
para mí es una dictadura disfrazada en el tiempo. Todavía hay nietos de esos personajes que se perpetraron en el poder porque se repartieron burocracia y dijeron 4 años tú, 4 años yo, 4 años tú, 4 años yo, sin darle la oportunidad a los otros partidos emergentes, los movimientos que veían como una oportunidad también de llegar al poder. De ahí se forman las guerrillas, esas autodefensas que no se formaron con los castaños cuando llegaron. Las autodefensas venían de mucho antes, dentro de esa guerra bipartidista. Los liberales por un lado armándose y los campesinos conservadores por otro también, sacando campesinos y matando niños y todo. O sea, es una cosa horrible que dejó, unos dicen que 150.000, otros dicen que 200.000. Es una cifra bastante grande de muertos en el país. Interesante. Leimer, muchas gracias por esta entrevista y por esos aportes con respecto a la historia real de nuestro país. Gracias a usted por la invitación.